Bien, bueno. En el Classroom, vamos a ver acá, vamos acá en el Classroom, trabajo de clase, en la sección de la tarea, nos vamos a encontrar con un ejercicio sobre listas. Vamos a abrirlo. Vamos a sacar un poco la pantalla. 125. Y el puntero un poquitito más grande. Bien, ahora sí, ahora se ve mejor. Entonces acá vamos a tener un par de cajas de texto, el botón cargar y 3 listas distintas. Dependiendo de la información que coloquemos, en el caso de la edad, lo que se va a tener que cargar va a ser el nombre. Si yo, por ejemplo, pongo mi nombre, Paula, edad 37, entonces mi nombre va a tener que aparecer en la lista de mayores de 18. Si yo pongo otro nombre con una edad, la va a tener que evaluar y verificar en cuál lista se debe estar colocando. Así que para empezar, vamos armando primero lo que es el diseño. Fíjense que en la parte inferior tenemos cantidad de elementos para que a medida que vayamos colocando la cantidad de ítems, estos se van aumentando. Nos haría falta también un botón que me permita reiniciar, o sea, vaciar las listas, vaciar los contadores, y después el botoncito de salir. Así, vamos acá, vamos a Visual Basic. Vamos a hacer un proyecto nuevo. Vamos a darle formato. Calibre. Y empezamos con los labels y las cajitas de texto. Por ahora, sin matrices. Y acá vamos a tener los dos botones. Uno para poder cargar. Que no. Y otro para poder reiniciar todo completo. Pero el de reiniciar capaz que lo vamos a poner en cuestión de diseño. Quizás lo pondríamos abajo. Después lo vemos. Recuerden que si bien el diseño de cada programa va a estar de esta manera, armado, ustedes lo pueden modificar. Si de repente el botón lo quieren colocar en otra ubicación, si quieren añadir otro elemento más, eso ya después queda a criterio de cada uno. Lo pueden ir personalizando a gusto individual. Recuerden, esto que están acá son listas, no son cajas de texto. Es un list box. Así que sí o sí acá usamos list box y lo colocamos. Acá dice cantidad de elementos. Y acá la cantidad. Vamos a copiar. Copiar, pegar. No, no, no y no. Antes de continuar, voy a guardar el proyecto. Me falta voy a terminar de darle el formato.
Vamos a ponerle práctico, creo que es, no sé si el 24 o el 25. $24, ahí está. Bueno, después lo cambio. Muy bien, y ahí 24. Muchas gracias. Ahí está. Ahora sí. Formulario. Bueno. Me faltó el título. Y como es un título un poco más grande. Bien, y acá las cantidades. Vamos a ponerle el auto size. Vamos a dejarlo ahí en true. Y después en 0. Acá cantidad de elementos. También le podemos dejar en auto size. Cantidad de elementos. Y acá, bueno, los tres no los puedo seleccionar. Voy a tener que seleccionar uno por uno para poder cargar la información. Menores de 10. Entre 10 y 18. Bueno, ahí está. Y mayor que 18. Agregar. Reiniciar. Salir. Y acá simplemente va el nombre por un lado y luego la edad por el otro. Añadir datos a una lista. Lista de edades. Guardar. Bien. Una vez que tenemos el diseño, yo les voy a empezar a dar nombrecito a cada uno de los objetos. Ustedes, si quieren, pueden simplemente armar el diseño. Así lo tienen, pero acá recuerden siempre los nombres para los elementos que vamos a usar. Nombre. Edad. Agregar. Iniciar. Estos labels no los tocamos. Lista. Listos. Listas. Está acá, la lista. Este está vacío. Lista vacía. Y lista vacía. Label. Cantidad 1. Pueden poner en vez de cantidad cant, no hay problema. Label. Cantidad 2. Label. Cantidad 3. Bien. Bueno, el diseño ya por ahora está. Y vamos a esperar unos minutitos y arrancamos con el código, porque vamos a tener que utilizar condicionales acá, sí o sí.
vamos a ver cómo resolverlo de dos formas, utilizando lo que es la estructura condicional de if, y también vamos a ver cómo utilizar el select case, que también en estos casos quizás vendría a funcionar un poquito más, o sea, nos daría una estructura un poco más sencilla. Les voy a dar unos minutitos para que más o menos tengan el diseño armado. No se olviden de avisarme cuando más o menos tengan armado.
cursor de las flechitas. Creo que no entendí muy bien. Osvaldo, creo que no entendí muy bien lo que necesitabas. Hola, profe, sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo hice un par de la tarea que usted nos dio para hacerlo, bueno, ya se lo entregué todo, ¿no? Pero me gustaría, no sé si lo nombré bien, el cursor o por ahí está mal dicho, vio las flechitas que tienen para subir y bajar y para los costados Sí. de la computadora. Bueno, si en el programa se puede seleccionar o podemos seleccionar con las teclas para poner datos, alguna cosa, en vez de hacerlo con el mouse. O sea, me gustaría que usted nos muestre cómo poder insertar, o sea, que se pueda interactuar con el programa. ¿Me explico? O sea, desde el teclado, sin tener que hacer un clic en la caja de texto, cargar dato, un clic en otro lado, Exacto, cargar dato. exacto, Tenés exacto. que... en ese caso lo que hay que usar es la tecla del tabulador. La tecla del Claro, tabulador es la que cumple esa función para poder claro. Sí, sí, entiendo, desplazarnos entiendo, y... pero hay que insertar algún código o algo, a eso me refiero. El tema del orden hay que fijarse en las propiedades. Vamos acá. Por ejemplo, cuando insertamos un objeto, el elemento, en este caso las cajas de texto, esto va para las cajas de texto y los botones, o sea, donde uno puede interactuar. En el tema de las cajas de texto y botones hay una propiedad que es el list index. Si lo encuentro por acá. Al list index, cualquiera. Tab index. No lo iba a encontrar nunca. Acá está, el tab index. Este es el índice, o sea, el valor del tabulador. Acá, por ejemplo, está en el 2.
Si yo voy a la siguiente cajita, este está en el 3, el botón agregar tiene el 4, y así cada elemento tiene una numeración. Entonces yo, por ejemplo, pongo play y ya aparece activada la primera caja. Aprieto el tabulador y va al siguiente valor que tiene el índice. Aprieto el tabulador y va en orden, dependiendo cuál es el que yo tengo seleccionado. Si de repente aprieto el tabulador y de la caja salta al botón salir, por ejemplo, todo lo que tengo que hacer es fijarme la propiedad de esta caja y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el valor que tiene de tab index? Por ejemplo, es el 2. Si de repente voy al botón salir y veo que dice 3, lo que tengo que hacer es, voy a la siguiente cajita donde quiero desplazarme y busco el tab index y le coloco la numeración que sigue. Una vez que nosotros colocamos un número, si yo por ejemplo voy al botón salir, el botón salir tiene el tab index 18 y le pongo 3. Ahora cuando presione play de esta caja, al apretar el tabulador saltó al botón salir porque le cambié el índice y después regresa a la siguiente caja de texto. O sea, se reemplaza automáticamente. Si yo acá regreso y en el tab index le pongo 3, automáticamente lo captura. Este que está acá pasó a ser el 4, pero yo digo no, quiero agregar, reiniciar y este quiero que sea el 7. Acá tenemos 3, 4, 5. Ahí el 6. A ver, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces yo voy con el tabulador y va pasando. Bueno, vamos a empezar a armar lo que es el código. Nosotros tenemos la cajita de texto del nombre. Lo que nosotros coloquemos acá, al presionar agregar va a pasar a la lista, pero va a ir a una determinada lista dependiendo de la edad que aparece acá. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es evaluar la edad. Pero antes de agregar, yo tengo que evaluar que las cajas tengan contenido. Entonces voy a ir acá en agregar y voy a hacer un condicional. Voy a preguntar si txt nombre punto text es igual a vacío. Acá puedo ponerle lo que es la función trim para eliminar los espacios en blanco. Entonces eso elimina el espacio al inicio y al final. Y voy a preguntar por la otra cajita. Val txt edad es igual a vacío. Then. Acá en el caso de la edad, yo puedo preguntar si está vacío. Puedo también hacerle lo mismo que se encuentra acá, el trim. Pero en el caso de la edad también podría tener otra dificultad, como que por ejemplo, está bien, puede no estar vacío, pero el usuario puede ingresar una información que puede ser un texto. Entonces podemos evaluar si hay un texto o no. ¿Cómo hacíamos para saber si había un texto? Preguntamos is numeric.
En este caso, isNumeric sería si hay un número. Pero acá yo estoy preguntando si está vacío. Entonces, si está vacío o vamos a poner not isNumeric edad.text. Acá podríamos hacerlo de la siguiente manera. Si está vacío o no hay un número. Si resulta que si resulta que está vacío o lo que es... Profesora, sí. En la parte de la edad, si preguntaba por el val y lo igualaba a 0, ¿no es lo mismo? Porque... sí. Porque al ponerle el val, lo que es número lo convierte en 0. Sí, sería también. Es eso. Igualándolo, digamos, a 0, ahí ya detecta que está vacío o que ingresó, digamos, letras. Exacto. También me gusta. Entonces ahí tenemos. Sacamos los espacios en blanco, preguntamos si está vacío, preguntamos si es un número o ponemos la función val y lo igualamos a 0. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si se cumplen estas dos condiciones? Obviamente lo que va a pasar es le tenemos que tirar un mensaje de alerta al usuario. El mensaje box las cajas deben contener un valor correcto. Deben contener información, o las cajas de texto no pueden estar vacías y deben contener el valor correcto. En caso que la caja de texto del nombre sea la que está vacía o si pasamos algún otro valor en la caja de la edad, por ejemplo pusimos un texto. La información que ustedes van a dar en el MSG Box, eso puede ir variando, lo pueden ir cambiando. Pueden colocarle si quieren un icono, puede ser información o exclamación. Pueden dejarlo vacío. Por lo general, cuando son mensajes de alerta, como en este caso, siempre va acompañado de un icono. Así que yo les recomendaría que sí o sí pongan un icono. Puede ser de información, el alerta, depende el tipo de error. Si consideramos que es un super error, entonces cambiamos y decimos, bueno, en vez de exclamación, quizás tendríamos que poner el otro mensaje con el otro icono. No teníamos el crítico. No le voy a dar opciones a elegir, si sí o si no, si cancelar. Directamente es simplemente un mensaje que le estoy dando al usuario. Así que no le voy a colocar ningún otro botón aparte. Y en el caso del título, voy a colocarle error. Algo bien corto. Entonces, hasta acá estamos preguntando. Caso contrario, ¿qué pasa si la información que colocó es correcta? Bien, en caso de la información que haya colocado sea correcta, ahora recuerden que estamos en el botón agregar. En el momento que presionamos agregar, tenemos que cargar la información en la lista, pero previamente hay que evaluar la información que está acá dentro de la cajita de edad. Yo acá puedo plantearlo de distintas formas. Si, por ejemplo, yo acá no quiero trabajar con la caja de texto, yo podría tener una variable llamada edad y ahí almacenar toda la información. Si quiero trabajar con condicionales, fíjense que acá acabo de abrir otro if.
O sea que va a ser un if anidado. Porque acá, sí o sí, yo no quiero que ya me ejecute una tarea. Simplemente yo necesito abrir otra instrucción para poder validar los datos que se encuentran en la caja. Entonces vamos a preguntar si la caja de texto edad, preguntamos si es menor a 10. Entonces, en if. Vamos a verlo, lo voy a armar primero utilizando el if y después lo voy a estar armando utilizando el select case. Entonces acá preguntamos, si la edad resulta que es menor a 10, el nombre lo vamos a estar cargando en la lista número 1. Lista 1.addItem y acá va a estar cargando el nombre. Así como está, lo voy a probar. Antes de continuar, siempre se recomienda que una vez que armamos un pequeño bloque, ir probándolo. O sea, no esperar a terminar todo completo y después ejecutarlo. No, hicimos una parte y lo probamos. Hacemos otra parte y lo vamos probando, porque después va a ser más fácil para hacer la corrección. Supongamos que termino de armar todo el programa y después recién voy y lo ejecuto. Y de repente hay un error ya en alguna de estas cajitas, ni bien lo agregamos. Presiono agregar y ya me tiró un error. Entonces, si yo ya tengo todo el programa armado, el error capaz que está al inicio, capaz que está en el medio, capaz que está al final. Entonces, de esta manera, ir probándolo por partes, de a poquito, a medida que lo vamos escribiendo, vamos armando el código, nos va a ahorrar después muchas dificultades a futuro. No es lo mismo corregir un bloque súper completo de código todo terminado que ir corrigiendo por partes. Las cajas no pueden estar vacías y deben contener el valor correcto. Ahí ya empezamos. Vamos a poner me parece. ¿Qué pasa si yo le pongo 5? Ahí ya me agregó el dato correspondiente acá abajo. Vamos a poner, las cajas no pueden estar vacías y deben contener el valor correcto. ¿Qué me estaría faltando? Acá me está tirando un error. Entonces, y la información de esta caja todavía sigue en pantalla. Está bien, yo después tendría que borrarlo, pero en este caso me gustaría que cuando aparezca el mensaje, la caja se vacíe, aunque sea el de la edad. O quizás las dos cajas directamente. Le vaciamos ambas cajas de texto. TXT edad. La vaciamos, comilla, comilla. Y TXT nombre. En el caso del nombre. No, porque por lo general. A ver. El error sería más que nada si yo presiono agregar. Acá. Esto. El foco. Acá yo tengo que ir y hacer un clic de vuelta en la caja. En el caso de la cajita de nombre, va a capturar el foco. Cosa que si hay algún error, va a capturar el foquito en el caso del nombre. Entonces, acá pondríamos cualquier cosa. Aceptamos. Lo único, el detalle acá, por ejemplo, el foco regresó a la caja de texto porque yo acá le puse, en el caso del nombre, que coloque el foco ahí. En este caso, quizás, si yo quisiera personalizar más las cajas y decir, bueno, si hay un error en la caja del nombre, quiero que se vacíe el nombre y el foco vaya al nombre. Si hay un error en la caja de edad, personalizar el foco, vaciar la edad e ir a la caja correspondiente de la edad. Preguntar por separado. Exacto. Acá estamos preguntando todo junto, entonces
ya que estoy preguntando todo junto, me convendría vaciar ambas cajas de texto directamente, obligando al usuario a que, está bien, te equivocaste en la edad, bueno, no importa, vuelve a cargar todo de vuelta. Pero la idea sería hacerlo un poco más más puntual, más específico, llega un punto que nosotros tenemos que pensar, no solamente como programadores, sino también como usuarios, al usuario. Si yo, por ejemplo, me equivoqué en cargar, vamos a poner acá, y acá me equivoqué. Yo agregué, las cajas no pueden estar vacías y deben contener el valor correcto. Yo como usuario me molestaría tener que volver otra vez a cargar el nombre. Imagínense que me hubiera pedido más datos, no solamente el nombre, sino que el apellido y más información. Me aparece un error y ¿qué fue lo que hice yo? Le vacié todas las cajas, o sea, toda la información que cargo. Entonces, en ese caso, ahí sí convendría hacerlo por separado. Preguntar primero por el nombre y verificar y darle un mensaje solamente exclusivo para el nombre. Y después abajo, armar otro if para averiguar si la caja de la edad es correcta o no. Eso yo se los dejo ahí planteado para que lo piensen. Yo acá le voy a vaciar las dos cajas directamente. Pero tengan en cuenta esos detalles. Piensen no solamente como programadoras, sino también como usuarios. O sea, ustedes como usuarios, ¿cómo les gustaría que funcione el programa? Recuerden que los usuarios quieren que el programa haga la mayor cantidad de tareas posibles, ¿sí? Que entonces tiene que ser lo más intuitivo. Si no, después insultan a las herencias del sistema siempre. Exacto, llega me quejo 0800, me quejo y empiezan las notificaciones, pero de alguna manera después esas notificaciones nos ayudan después a actualizar los programas. Esta sería la versión 1.0. Después vendría, decimos, bueno, después de tantas quejas, después viene la versión 2.0 del programa. Entonces ahí es donde actualizamos y hacemos algunas mejoras. Así que bueno, esta es la versión 1.0. Vemos que funciona. Verifica que las cajas tengan contenido, que tengan la información correcta. Ve el tema de la edad para saber si es menor y agregarlo en la lista correspondiente. Después, el otro dice entre 10 y 18. Fíjense que acá, como el planteo me dice menor de 10, no estoy incluyendo el número 10. Acá sí tengo que incluirlo. Y tengo que incluir también el 18, porque acá me dice mayor que 18. O sea, acá ya estoy pensando de 19 en adelante. Por lo tanto, para poder hacer entre 10 y 18, acá vamos a colocar, siguiendo con la estructura, ponemos else if. Y ponemos edad si es mayor e igual a 10. Ahí ya tenemos mayor o igual a 10. ¿Qué pasa? Si yo lo dejo así, va a tomar todos los valores. Si yo pongo 15, 15 es mayor a 10. Si pongo 20, 20 también es mayor a 10 y lo va a tener en cuenta. Entonces, una vez que establecí un valor mínimo, ahora tengo que colocarle un límite. Ponemos and txt edad.text y le decimos que el límite es 18. Entonces, si la edad es menor o igual a 10 y si la edad, fíjense que volvemos a repetir lo mismo, si la edad, es mayor o igual a 10 y si la edad es menor o igual a 10, entonces, para poder hacer el entre un valor y otro, lo hacemos de esta forma. ¿Qué pasa si está entre 10 y 18? Se va a estar cargando a la lista número 2.
Y después el último caso es el más sencillo, porque vamos a preguntar. Es más, podríamos hacer caso contrario. ¿Por qué caso contrario? Porque más arriba ya nos aseguramos que el usuario sí o sí va a cargar números, o sea, no hay margen de error. Caso contrario, ¿qué pasa si no es menor a 10, no está entre 10 y 18? Caso contrario, la información se va a estar cargando en la lista número 3. Directamente. Yo acá podría preguntar otra vez si es mayor a 18. Sí, lo puedo preguntar sin ningún problema. Puedo armarlo y decir, pero si la edad es mayor a 18, entonces que la información vaya a la lista número 3. Se puede hacer sin ningún inconveniente, pero sería redundante porque acá, si no es menor a 10, si no está entre 10 y 18, significa que es mayor. Entonces, en este caso yo voy a omitir la última parte. Y acá lo tenemos armado utilizando el if. Lo voy a probar. Vamos a poner distintos nombres. Ahí se agrega. Y acá, algo que me está faltando. Acá agregué. Listo, se agregó a la lista. ¿Qué me falta? Vaciar las cajas. Las cajas se tienen que vaciar y el set focus tiene que ir a la primera caja. Entonces fíjense que yo hasta que no lo pruebo, no sé qué es lo que me falta agregarle. Entonces se ejecuta todo. Carga la lista. Una vez que cargó toda la información, fuera del if, o sea, no lo voy a colocar acá adentro, sino que fuera del if, vacío las cajitas txt nombre y txt edad. Y el foco lo voy a colocar en el nombre. Y ahí lo pruebo nuevamente. Ahí tenemos, ponemos el crear. Y ahí ya lo fuimos separando en cada uno de los en cada una de las listas. Con el if funciona. Hasta acá lo tenemos. ¿Alguna duda hasta este punto con la estructura? Es más o menos lo que ya habíamos estado trabajando, pero igualmente, si hay dudas. ¿No le faltaría actualizar la cantidad de elementos de cada caja? Sí, pero después quiero cambiar esto y ponerle un select case. O sea, representar esto mismo con el select case. Después actualizo las cantidades, irían acá, después del condicional. Perdón. No, no hay problema. Va, en el condicional no, irían acá, en cada una de estas estructuras. Bueno, ninguna duda, mejor. Esta sección voy a comentarla. Voy a ir acá, bloque con comentarios, y ahí comenté toda esta línea completa. ¿Por qué? Porque no la quiero borrar, simplemente no quiero que se ejecute. Fíjense que si yo voy acá, agrego, no pasa nada, o sea, se vacía las cajas de texto porque acá abajo esta parte no la dejé como un comentario, simplemente bloqueé esta parte. Vamos a representar esto mismo que estaba acá arriba, pero utilizando el select case. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner select case.
Y acá al costadito tenemos que indicar cuál es el elemento que estoy utilizando para evaluar la información. El objeto que estoy utilizando es la cajita de texto de la edad. Así que le voy a poner txt edad.text con el val y todo completito. El select case, al igual que el if, tenemos que cerrarlo. Así que para poder cerrarlo, después vamos a utilizar el end select. Como recomendación, yo siempre les voy a indicar que una vez que lo abren, ya agreguen el end select. Lo mismo en el caso del if. Cuando empiecen a trabajar con el if, abren un if y ya le ponen el end if. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en algún momento, sobre todo si la estructura del condicional es bastante extensa, se les va a olvidar. Puede que se les olvide, ¿sí? Bueno, a mí me pasa que me olvido, entonces siempre me aseguro, cuando abro el if, trato de colocarle el end if, porque sé que más adelante en algún momento yo me lo voy a olvidar. Está bien, Visual después me avisa del error. No, es muy amable, me dice, mira, acá tenés un error, todavía está el end if. Pero si yo tengo un if anidado y otro if adentro, o sea, tengo una estructura muy grande, va a ser un poco más complicado cerrarlo. Entonces, uno de los mayores problemas cuando trabajamos con la estructura if. El punto donde hay que cerrarlo. Bien, acá ponemos select case y le vamos a decir que vamos a estar trabajando con la información que está en la cajita de texto. Ahora, nosotros ya habíamos utilizado el select case antes, cuando vimos el tema de los colores, que preguntamos por la información que estaba dentro. Y de repente decíamos, bueno, si lo que estaba dentro era un color, el color azul, color verde. En el caso de los números, cuando yo quiero preguntar si es mayor, si es menor, si está entre un rango de valores, hacemos lo siguiente, preguntamos, en caso case is menor a 10, en caso que sea menor a 10, en caso que sea menor a 10, siempre no se olviden que estamos hablando de la edad, en caso que sea menor a 10, se agrega a la lista número 1. Entonces, no se olviden del is. ¿Qué pasa si está entre un valor y otro? Acá fíjense que lo repetimos. Dijimos, bueno, si la edad, usamos el símbolo mayor e igual junto con el número. Y después acá volvimos otra vez menor e igual y lo comparamos por el número. En la estructura del select case ponemos case y acá le decimos de 10 a 18, en caso que sea de 10 a 18. Listo. 2 add item punto text. Entonces, cuando tenemos que representar entre un número y otro, en el caso del select case, lo representamos así. Que la estructura es muy similar a cuando usamos el bucle for, que le decíamos que va desde este número hasta este otro número. Y voy a ponerle, en caso que sea mayor a 18. En caso que sea mayor a 18, punto text. Y acá colocamos la última lista. Vamos a probarlo, a ver si funciona también como en el caso de el if. Vamos a ponerle y ahí lo tenemos. Entonces, fíjense que
funcionan de la misma manera, tanto si lo armamos con un if como si lo armamos con un select case. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Qué opción es más recomendable? Eso después depende cómo les resulta a ustedes más cómodo la sintaxis. Por cuestión de líneas, la cantidad de líneas es la misma, casi. Pues tenemos acá, esto sería el case, y es la información que tiene que devolver. O sea, por cuestión de renglones, si hablamos de renglones, es la misma cantidad de renglones. Pero en sí, el código escrito, la estructura es más corta. Si yo comparo esta línea junto con esta otra. Y fíjense que constantemente tengo que preguntar y llamar al objeto. Si la caja de la edad es menor a 10. Si la caja de la edad mayor o igual a 10. Y la caja de la edad menor o igual a 18. Y acá, bueno, el caso contrario. Pero por cuestión de estructura, en el caso del select case es mucho más cortito. Entonces quería hacerle esa diferencia entre utilizar un if y utilizar el select case. Depende la opción que elijan. No se olviden, como bien dijo el compañero, nos falta acá actualizar las cantidades. Que eso es, agregamos la información en la lista y debajo actualizamos el label de la cantidad. Cantidad 1 va a ser igual a list1.listCount. Esto lo voy a añadir también acá. No se olviden después, acá lo van a agregar. Podría haber hecho directamente las tres listas juntas a la salida, ¿no? En el caso de las listas, sí, podría ser que se vayan actualizando directamente acá. Claro. Pues total, siempre va a estar, yo voy a estar haciendo clic en el botón agregar. No, me equivoqué. Este es el 2. List 2.listCount. Y acá la cantidad 3. Y ahí estaría. Y después, bueno, una vez que finalizan con, bueno, en este caso en el endSelect, ahí luego se vacía el nombre, la edad y se regresa el foco. Vamos acá, botón reiniciar. Tengo que vaciar los labels donde está la cantidad. Esto después cuando lleguemos a la parte de capítulos de matrices de control va a ser mucho más rápido, porque imagínense, acá yo tengo que vaciar simplemente, bueno, son 3 labels, vaciar las listas y las dos cajas ya están vacías. Así que simplemente tengo que preocuparme por estos elementos, las 3 listas y los 3 labels. Pero por lo general en un proyecto que tiene bastantes elementos, si yo de repente tengo 20 cajas de texto, tengo 40 labels y tengo que vaciarlos, tardaría muchísimo más en vaciar cada uno de estos objetos. Cuando estemos trabajando con las matrices de controles, mediante un bucle for, vaciamos todos los elementos con solamente un par de líneas de código nada más. Pero bueno, por ahora vamos a vaciarlos uno por uno. Label cantidad 1, cantidad 2, cantidad 3.
las listas, punto clear, y la lista 3. E incluso, antes de vaciar todo, podemos preguntarle al usuario si realmente quiere vaciarlo o no. Así seguimos trabajando con ponemos los condicionales. Entonces, vamos a preguntar si msgbox desea empezar de nuevo o nuevamente. ¿Desea empezar nuevamente? ¿Desea iniciar nuevamente? Vamos a poner el botoncito yes, no. Reiniciar. Y pregunto si el resultado del msgbox es igual. Fíjense que al ponerle el igual luego del paréntesis, automáticamente ya me está detectando, me tira una lista de los posibles resultados. Depende de los botones, seleccionamos cuál es la respuesta correcta. Acá yo lo pregunté en una sola línea. Si a ustedes les resulta más cómodo y dicen no, yo prefiero hacerlo por partecitas, lo pueden hacer por partes. Guardarlo primero en una variable y después aparte preguntar si lo que capturó esta variable es la constante OK, entonces que vacíe todo completo. End if, sin caso contrario ni nada, directamente. Profesora, ¿puedo hacer una pequeña sugerencia? Hoy estoy molesto. No, por favor, dime. Hacer esta pregunta, pero darle 4 opciones. Si la que quieres, la lista 1, la 2, la 3 o todas. Y en base a esa respuesta, vaciar la lista que realmente quieras. Podríamos. Se podría hacer. Todas o ninguna, o sea, serían 5 opciones, ¿va? En ese caso tendríamos que hacer más allá de hacerle una pregunta, la posibilidad de que el usuario ingrese en algún lado tengo que almacenar la respuesta. En el caso del msgbox simplemente tengo los botones sí, no, reiniciar o cancelar. Entonces al hacer una pregunta de cuál lista quiere borrar, tengo que permitir que el usuario ingrese un dato. Entonces, en vez de un msgbox, podría colocar un input box. Y dentro del input box, aclararle la numeración. Entonces, si lo quisiera hacer así, vamos a... podría ser una opción. Y vamos a ponerle... vamos a reutilizar la R, input box. Y le preguntaríamos, selecciona la lista que deseas borrar, o lo podemos decir, elegí, selecciona una opción directamente y le damos en la lista y ya le decimos borrar lista 1, borrar lista 2, borrar lista 3 o borrar todas. Le colocamos acá un ampersand para que vaya listando y ahí le diríamos borrar lista 1, le diríamos selecciona una opción mediante el número. Hay que darle todo el detalle al usuario para que sepa qué es lo que tiene que hacer mediante su número. Y pondríamos en un renglón opción 1, borrar lista 1. Ahora en otro renglón, LF,
Opción 2. Borrar lista 2. Oso. Borrar lista 3. O si no, borrar todo. Borrar todo, o más que borrar sería vaciar, el término correcto. Vaciar todas las listas. Vamos a poner acá vaciar. Vaciar. Bien. Vamos a ver cómo quedó. Ah, acá. Me quedó algo medio raro. Vaciar lista 1. Ah, me faltó el salto de línea. CR, con razón. LF. Dislexia. Le hice un lío bárbaro. No hay problema, entonces acá seleccioné una opción mediante su número. Opción 1, opción 2, opción 3 u opción 4. Y acá colocaríamos la numeración. Entonces, dependiendo de la numeración, ahí borraríamos la lista y el label correspondiente. Select case R en select, porque el case me resulta un poco más cortito, y preguntamos en caso que sea 1, en caso que sea 2, en caso que sea 3 o en caso que sea 4. Bien, acá nos vamos a encontrar con un poco de código repetido, porque voy a vaciar hasta acá, lo vaciamos individualmente. En caso que sea el 2, va a estar vaciando la lista 2. En caso que sea el 3, en caso de ser el 4, vaciar todo completo. Vale, vamos a ponerle ahí tenemos 2 en cada uno. Vamos a reiniciarlo. Desea vaciar la lista 1. Vació. Lo único que acá me vació literal, tendría que dejarle 0 para que quede mejor. Si elijo la opción 4, vacía toda la lista completa. Excelente. Y ahí quedó más bonito. Ahí lo tenemos. Y le demos un poquito más de libertad al usuario. Dice, bueno, está bien. ¿Querés reiniciar? ¿Qué es lo que querés reiniciar? Lo único que acá tengan es, si hacen el arreglo, tengan cuidado con lo que es el salto de línea. Tiene que haber un ampersand antes y un ampersand después. Muchas veces, cuando dejamos todo amontonado, Visual no lo corrige, así que tengan cuidado con los espacios. Es el ampersand, espacio, colocamos la constante, espacio, y luego viene el otro ampersand. A veces Visual está en modo generoso y nos hace este espacio, decir, bueno, está bien, te equivocaste en uno, te lo corrijo, pero no siempre lo hace. Entonces tengan mucha precaución acá. Le
parece mejor preguntar por cada lista o hacerla general, así, mandarlo directamente y le vaciamos todo? No, está buena la opción, porque es lo mismo que pasaba en el caso de las cajas de texto. Acá, por ejemplo, al momento de equivocarse, me vacía todo y tengo que volver a rellenar los datos. Y en el caso de acá las listas, el reiniciar sería un reinicio general. Está bueno que pregunte. Lo que puede ser, quizás se podría, en vez de tener reiniciar con opciones, a lo sumo, sino poner individualmente en cada uno un botón para vaciarlos y decir, bueno, quiero vaciar esta lista. Entonces voy directamente al botón y vacío la lista correspondiente. Pero desde acá también está bueno. Más que nada, en el caso del botón vaciar, va directo a la lista, no tendríamos ningún condicional y de esta manera seguiríamos practicando con las estructuras condicionales, ya sea con un select case o con un if. Así que como práctica está bueno. I like it. La quinta opción sería ninguna. Podría ser ninguna, pero ya al poner cancelar es como decir, no, no quiero hacer nada. Entonces ahí cancelo. Vamos a programar el botoncito de salir, así queda completo. ¿Dónde? Ah, me quedo sin nombre. Ajá. Ahí está. MSG Box. Desea salir. Salir. Si la respuesta es que sí, entonces nos fuimos. And if. ¿Desea salir? Sí o no. Este es bien sencillito, ya lo hemos hecho varias veces. Una vez que ya lo tenemos, voy a quitar este proyecto, chuchis, y voy a hacer otro nuevo. Vamos a visualizar acá las propiedades y... ¿dónde está el explorador? Este. Bien. Vamos a formatear. Listo. Bien. La vez pasada, o sea, la clase anterior, no sé, la clase anterior o la otra, habíamos trabajado con el tema de los procedimientos, cuando habíamos hecho el ejercicio de las hamburguesas, donde se iba a estar realizando un cálculo y nosotros simplemente lo que hacíamos era, en la vista de código, íbamos a herramientas, agregamos el procedimiento, porque este procedimiento simplemente lo podíamos agregar desde vista de código, ya que si yo voy acá en vista diseño, la opción de procedimiento no me permite añadirlo. Entonces desde acá íbamos agregando. Nosotros habíamos hecho, por ejemplo, en una oportunidad, un ejercicio con varios MSG Box. Entonces, yo por ejemplo, puede ser que esté en el programa, va a haber un proyecto. A ver si... acá. Por ejemplo, en el de la heladería vamos a tener botones para poder cambiar los precios, botones para hacer un cálculo, elegir cantidades. Y capaz que en algún momento
me gustaría hacer una pregunta. ¿Desea cambiar el precio? Sí, no. O poner un cartelito diciendo precio cambiado exitosamente. O sea, que aparezcan mensajes. Entonces, cuando yo quiero, vamos a poner acá unos botones. Acá. Nosotros habíamos visto que si yo de repente quiero llamar a un mismo mensaje, puedo crear un procedimiento y llamarlo desde cualquier objeto. Vamos a poner mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3. Directamente. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner, yo quisiera colocar un mensajito y la estructura del MSG Box va a ser la misma para todos. Entonces voy a hacer un procedimiento. Voy a crear un procedimiento que sea mensaje, bien sencillo. Así como está, no toco más nada. Por ahora, simplemente lo dejamos tal cual como está acá. Entonces yo puedo poner MSG Box. Hola. Hola. Botón. O presionaste el botón. Vamos a ponerle. Presionaste el botón. Lo voy a dejar así con un espacio. Vamos a ponerle presionaste un botón. Le voy a poner un icono de información. El botón se lo voy a dejar y le voy a agregar un title. Botón presionado. Entonces acá tengo mi procedimiento llamado mensaje que tiene adentro un MSG Box. Si yo voy a cada uno de los botoncitos, para poder llamar el procedimiento le poníamos el call, que este call no era obligatorio, pero en este caso para poder distinguirlo dentro de la estructura del código y saber que es un procedimiento, le ponemos el call. Y así lo hago con el resto de los botones. Call, mensaje, call, mensaje. Entonces cuando presione este botón va a ejecutar este mensaje. Cuando presione este botón va a ejecutar este mensaje. Cuando presione este botón va a ejecutarlo. Presionaste un botón, presionaste un botón, presionaste un botón. ¿Qué pasa si yo quisiera personalizarlo el mensaje dependiendo del botón que yo presione? Entonces ahí sí, yo tendría que ir en cada uno y decir, bueno, presionaste el botón 1, presionaste el botón 2, presionaste el botón 3. Pero en este caso nosotros podríamos hacer lo siguiente. O sea, yo podría pasarle un parámetro. Vamos a borrarlo para poder hacerlo bien. Yo quisiera personalizar esta parte del mensaje y decir, bueno, presioné el botón e indicar cuál es el botón que estoy cambiando. Y voy a poner acá, presionaste el botón. Y quisiera concatenarle una variable. Vamos a ponerle presionar el botón y voy a poner número. Cuando yo lo llame, yo esta variable llamada número podría reemplazarla desde lo que sería cada uno de los botones. Vamos a poner dim número as integer, o sea, declaro una variable global.
Voy a comando 1 y digo, bueno, la variable número, ya ni bien lo presiono, va a estar guardando el número 1. Y después voy a estar ejecutando el mensaje. Call mensaje. Presionaste el botón 1. Entonces acá, dentro de lo que es este procedimiento, le pasé directamente una variable. ¿Qué pasa si quiero personalizar no solamente la variable, sino que quiero personalizar todo el mensaje directamente? Entonces, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a pasar un parámetro. Vamos a borrarlo esto para hacerlo bien de cero. Si se fijan bien, acá tenemos los paréntesis. Si yo voy acá, por ejemplo, al botón, o si voy al formulario, acá tenemos la lista de distintos eventos que pueden realizar. Dependiendo algunos eventos, en el caso del clic o en el caso del load, tenemos el paréntesis vacío. Pero si yo, por ejemplo, me voy acá y elijo, por ejemplo, keydown, vemos que dentro de los paréntesis me está pasando información. Me dice keycode as integer y shift as integer. Acá me está pasando unos parámetros. Nosotros podemos hacer lo mismo acá en el mensaje. Yo lo puedo pasar directamente a un parámetro. Por ejemplo, colocarle texto e indicarle el tipo de dato, o sea, en el parámetro le indico el tipo de dato que le voy a pasar. Si va a ser una cadena de texto, si va a ser un número entero, si va a ser un booleano. O sea, ya desde acá lo voy avisando. Y acá le pongo msgbox, coloco ese parámetro, tal cual como está ahí, texto. De esta forma le estoy indicando la información que esté acá en este parámetro, la vamos a pasar acá. O sea, esto es igual a esto. Son exactamente iguales. Continúo con la estructura. Y es no. Mensaje. Cuadro de mensaje. Ahora voy al botón, uno de los botones, y voy a poner call y voy a llamar ese procedimiento mensaje. Abro un paréntesis y me aparece dentro, remarcado en negrita, texto as string. Si yo voy acá al msgbox, cada vez que nosotros poníamos una coma, me resaltaba en negrita el parámetro que continuaba. Estos parámetros acá me aparecen en corchetes. Por ahora, cuando yo lo abro, fíjense que este parámetro no aparece en corchetes. Significa que este es un parámetro obligatorio. Entonces vamos a ver que tenemos la posibilidad de colocar parámetros opcionales. Como es un string, yo le puedo pasar acá el siguiente dato. Por ejemplo, vamos a ponerle botón 1. Y acá le pasamos la información. Entonces, acá le escribimos botón 1. ¿Y qué fue lo que hizo? Le estoy indicando, bueno, al mensaje le estoy pasando este argumento. Mientras está acá arriba, o sea, cuando lo estamos creando, estas partes son parámetros. Cuando le estamos pasando información, ahí ya son argumentos. Entonces, como argumento, le estoy diciendo que me tiene que aparecer botón 1. Y ahí me aparece directamente botón 1.
Si yo me voy a otro botón distinto, puedo cambiar ese argumento y decirle, bueno, ahora le voy a pasar la información botón 2. Ponemos acá play, botón 2, botón 1. Si quiero hacer alguna modificación en el MSG Box, por ejemplo, digo, bueno, ya no quiero que aparezca más el botón, quiero que aparezca un icono distinto. Recuerden que esto es un procedimiento, así que simplemente iría a este procedimiento y le haría el cambio. Entonces, bueno, acá no quiero que aparezca más el botón de yes y no, quiero que aparezca el icono de información. Y me aparece información. Antes de poder trabajar con procedimientos, si nosotros armamos el MSG Box en cada uno de los botones, después cualquier cambio que ejecutábamos, por ejemplo, si yo quiero que el mensaje sea el mismo para todos, en un principio yo después tenía que ir línea por línea donde estoy usando ese mensaje y modificarlo. O sea, cualquier cambio que haga, yo después tenía que venir acá y hacer las actualizaciones. En cambio, ahora con el tema de los procedimientos, lo tenemos en un solo lugar y el cambio que haga después me va a estar actualizando el resto. Por acá simplemente lo estoy llamando. Lo que sea que esté acá, simplemente lo estoy llamando. Y acá vamos a poner command 3 y también vamos a hacer un llamado. Call mensaje botón 3. Ahí tenemos botón 1, botón 2 y botón 3. Que el texto puede variar, yo le puedo poner cualquier cosa. Por ejemplo, presionaste el botón 3. Ahí me va a aparecer, presionaste el botón 3. Entonces, esto sería una manera sencilla de trabajar con los procedimientos asignándoles parámetros, ¿sí? Pasándoles parámetros. Así como tenemos acá el tema de los procedimientos, también podríamos hacer cálculos. Pero en el caso de los cálculos, ahí ya tendríamos que trabajar con lo que se conocen como funciones. Por ejemplo, vamos a ir acá, explorador, ventana de propiedades, y acá. Voy a colocar un botoncito acá para poder hacer un cálculo. Vamos a poner, por ejemplo, sumar, que es uno de los ejemplos básicos que siempre se utilizan cuando se trabajan con las funciones, un cálculo matemático, una suma. Los procedimientos nos van a servir para ejecutar una tarea, pero en este caso yo quiero que realice un cálculo y quiero que me devuelva un resultado. Entonces acá vamos a ocultar, vamos a estar ocultándolo, me voy a ir a herramientas, agregar procedimiento, y en vez de trabajar con un procedimiento, voy a utilizar acá abajo esta opción que se llama función, y voy a hacer un cálculo. Por ejemplo, sumar. Y me voy a quedar acá directamente con sumar. En el caso de las funciones, le voy a estar pasando también un parámetro, por ejemplo, valor 1. Vamos a colocar el valor 1, que sería la A, como un entero. El valor B, también como un entero. Y como yo tengo que devolver un valor, o sea, esta función después me va a tener que devolver un valor, al final de todo le indicamos el tipo de dato que me va a estar devolviendo
esta función, ¿sí? Esto iría al final de todo. Recuerden este detalle. El procedimiento es para ejecutar una tarea, mostrar ya sea un MSG Box o realizar una acción, pero cuando tengo que devolver un valor como el resultado de un cálculo, ahí es donde vamos a estar utilizando funciones. Y ahora vamos a ver cómo las vamos a estar llamando, cómo lo vamos a utilizar. Voy a hacer uso de la función sumar. Y acá le digo qué es lo que va a estar haciendo esta función. Y quiero que sume el dato que está en A, que lo sume más B. Si fuese una función para restar, sería lo mismo, pero haríamos otra operación diferente. Ya tengo armada mi función. Me voy a ir al botón este nuevito que acabo de crear, que es el de sumar, y voy a hacer uso de esa función. ¿Qué pasa? La función me va a estar devolviendo un dato. Entonces, yo acá lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo poner una variable de resultado y llamar a la función que le habíamos puesto como nombre sumar. Sí, sumar. Entonces acá vamos a decirle que una variable, sería la variable resultado, va a ser igual a sumar. Al igual que pasaba con el procedimiento, abro el paréntesis y me está pidiendo los parámetros. Bueno, tenemos parámetro A y parámetro B. Entonces yo tengo que pasarle los argumentos. ¿Qué cálculo quiero hacer? Un cálculo sencillo. Vamos a poner un número, coma, y lo vamos a sumar con otro número. Esta función, para quienes trabajaron alguna vez con Excel, las funciones, en el caso de Excel, son funciones matemáticas que ya vienen predefinidas, ya vienen armadas. Hay una función que me permite hacer una suma, una función que me permite hacer una multiplicación. Se arman de la siguiente manera. Se indican la cantidad de parámetros, o sea, la cantidad de valores necesarios, y luego se hace el cálculo. Entonces, como la función me va a estar devolviendo un dato, yo sí o sí voy a tener que guardarlo en algún lado. Guardarlo o después mostrarlo directamente en un MSG Box. Acá lo estoy haciendo por separado para que lo vean. Entonces hago la suma y automáticamente me pasa este dato. Si yo cambio estos valores, sumar, ahí tenemos que me hace la suma. Acá estamos cargando la información nosotros directamente, o sea, estamos pensando en chiquito, solamente ahí bien pequeño. Pero ¿qué pasa si yo tengo que hacer el día de mañana un cálculo donde, dependiendo la forma de pago, si me pagó con tarjeta o si me pagó con tarjeta le voy a hacer un recargo, si me pagó en efectivo le voy a hacer un descuento, entonces, como voy a estar haciendo cálculos, capaz que yo tengo distintas promociones. De repente, si me pagas en efectivo, va a ser tanto por ciento de descuento. Si me pagas con Mercado Pago, va a ser otro porcentaje de descuento distinto. Si me pagas con Modo, va a ser otro porcentaje diferente. Entonces, ahí es donde podríamos hacer uso de una función. ¿Por qué? Porque haríamos el cálculo y en el momento de hacer el cálculo le pasaríamos cuál es el valor por el cual queremos calcularlo. Yo acá voy a tener la información del precio, que va a estar fijo. Y este valor va a ir variando, dependiendo de si pagué en efectivo, capaz que me van a hacer vamos a suponer, bueno, ya es mucho, pero imaginemos, nos va a hacer un 15% de descuento. Si pagué con Modo, me va a hacer un 10% de descuento. Y si pagué con Mercado Pago, un 13% de descuento. Entonces, simplemente
Lo único que estoy haciendo es cambiar los argumentos que están acá adentro. El cálculo, no hace falta que yo vuelva a armar el cálculo nuevamente de cero, pues ya el cálculo lo tengo armado acá. Simplemente cambio los argumentos y le digo los valores que tienen que ir acá. Esto es A y esto es B, siempre va a ser A y B. Pero acá le voy a pasar y le voy a decir, bueno, acá va a haber un 10. Este valor es el que está acá. Este es 0,3, ese que le estoy pasando a este parámetro. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? En el caso de los procedimientos, las funciones, ¿cómo vamos? Ok. Bien. Las variables de las funciones hay que declararlas arriba para que nos tomen todos los procedimientos. En este caso, al estar declaradas, las vamos a estar llamando acá. O sea, exacto, o sea, ya estaría declarada acá la variable. Si de repente esta R, que la estoy llamando desde un botón, la quiero, este resultado lo quiero llamar desde otro lado, ahí sí, esta R que está acá, tengo que declararla desde general para poder llamarla desde cualquier otro lado. Supongamos que acá hago el cálculo y después en otro formulario quiero hacer el ticket. Entonces voy a necesitar este resultado. Entonces podría declarar esta variable como variable global para poder llamarla desde otro lado. ¿Y en qué lugar la declara como global? Acá sería global, sería el public. Public R as integer. Al declararla pública sería una variable global que yo puedo llamar desde, no solamente desde cualquier otro elemento del formulario en el que me encuentro, sino que lo puedo llamar desde cualquier otro formulario del proyecto. Bien. O sea, cada formulario tiene sus variables independientes, como lo declaro así. Exacto. Si yo las dejo como dim, esta variable funciona en el formulario 1, nada más. Si yo creo que esta variable, por ejemplo, acá me preocupé en el formulario 1 de armar, supongamos, un carrito. Y en el formulario 2 quiero el ticket, o sea, quiero que me arme el recibo. Decir, bueno, compraste este producto, tanta cantidad, se le hace el precio, si tiene un descuento. Lo hago aparte. Entonces, ahí, como voy a estar interactuando los dos formularios, van a tener el formulario 2, va a estar llamando información del formulario 1. Entonces, ahí sí, quizás necesite trabajar con un tipo de variable pública. O sea, si yo paso a otro formulario con esa variable, o sea, la variable R la puedo usar sin... Exacto. Toma el valor, digamos, del dato que está contenido ahí. Exactamente, yo la puedo llamar sin ningún problema. Si acá tiene guardado el número 100, ese número 100 me va a aparecer en el otro formulario. E incluso lo puedo llamar y puedo cambiarle el valor y decir, bueno, no sé, por una actualización, ahora R no va a valer 100, ahora va a valer otro dato distinto. O sea, se puede llamar y se puede reutilizar. Se lo define, digamos. Gracias. No, de nada. Así como acá le pasamos distintos, acá estamos pasando una variable del tipo entero, yo también puedo tener, vamos acá a las propiedades, aquí. Yo también puedo pasarle objetos. ¿Qué quiere decir? O sea, supongamos que en el ejercicio este de golosinas, todos tienen la misma estructura.
todos van a hacer lo mismo. Yo voy a presionar el botón más, que me va a estar incrementando esta cantidad. Yo voy a estar presionando el botón menos, que va a estar disminuyendo esta cantidad. Estos dos botones van a hacer lo mismo, estos van a hacer lo mismo y estos van a hacer lo mismo. Entonces, vamos a limpiar un poco todo esto. Y vamos a reemplazar los mensajes. Okay. Y una cajita. Vamos a hacer acá otro grupo. Y otro grupo. Hacemos el contenido. Text. Tuki, tuki. Bien. Entonces, acá yo quiero incrementar la información de esta cajita de texto. Vamos a hacerlo bien sencillo, simplemente que se incremente. Obviamente yo voy a tener que establecerle un límite, al igual que acá si estoy restando quiero establecerle también un límite. Para poder incrementarlo, yo voy a llamar a la cajita. Esta que está acá se va a llamar txt cant1. Esta se va a llamar cant2. Y esta cant3. Voy a ir al botón de incrementar. Y acá vamos a ponerle texto cantidad 1, cant1 punto text va a ser igual a txt cant1 más 1. Entonces ahí va sumando. Obviamente acá le voy a establecer un límite después de decir, bueno, si llegó a determinado límite, que no siga sumando. Entonces le voy a tener que decir que si es mayor a 10, entonces que me aparezca un mensaje. msgbox, llegaste al límite. Caso contrario, que siga incrementándose. Por ejemplo, acá mayor vamos a establecerle igual a 10. Cuando llegue a 10, que ahí te detengas. 10, ahí está. Llegaste al límite. Más de 10 no. Llegaste a 10, listo. Ahí lo detenemos. Como cuando uno va al supermercado y quiere llevar más aceite, no, 2 por familia. Acá lo mismo, establecemos el límite, vamos a ponerle 10. Esta misma estructura, o sea, este mismo código, lo tengo que hacer después en el resto de los botones. Tengo que ir acá y preguntar si la cantidad es mayor o igual a 10, llegaste al límite, caso contrario, incrementalo. Si la cantidad es mayor o igual a 10, llegaste al límite, incrementalo. Entonces, estoy repitiendo muchas veces una estructura, o sea, una línea de código. Y no es una línea sola como la que tenía en un principio, son varios renglones. Entonces, voy a cortarlo. Voy a armar un procedimiento, porque no quiero que me devuelva el resultado de un cálculo. A pesar que estoy haciendo un incremento, esa información no se está guardando, se va a estar mostrando en la cajita. Y acá vamos a ponerle, por ejemplo, incremento. Y voy a pegar la información tal cual como lo tengo acá. ¿Cómo hago en este caso para decirle, bueno, yo quiero que tenga en cuenta la información que está en la cajita de texto? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El objeto con el que estoy interactuando, el objeto que va a ir cambiando constantemente, es el número de la caja. Esta es caja 1,
va a ser caja 2 y después va a ser caja 3. Pero ¿qué pasa? Esa caja de texto no es una variable, sino que es un control, es un objeto. Nosotros podemos tener acá un objeto. En vez de indicarle que va a ser un valor entero, va a ser una cadena de texto o un valor booleano, no. Yo acá le voy a estar pasando el nombre de un objeto. Una caja de texto, un botón, una lista. Y así como está esta caja, la voy a reemplazar. Y voy a decir, bueno, acá. Si la caja, o sea, todo donde tendría que estar el objeto, o sea, la cajita de texto, lo voy a reemplazar con este parámetro, que es el de la caja. Vamos a ir acá, vamos a regresar al botoncito y vamos a probarlo. Entonces acá quiero llamar a incremento y me dice, bueno, pasale el parámetro correspondiente. Vamos a probar de pasar el parámetro. TXT, caja, no, era TXT, cant. Me quedé con caja. Cant 1. Cant 1, nada más. Así como está. Entonces acá le estoy indicando cuál es el objeto. Por acá me está pidiendo un objeto, entonces sí o sí no le puedo pasar una variable, le tengo que pasar el nombre de un objeto. Y vamos a probarlo, a ver si funciona realmente como nosotros lo tenemos. Acá me dice que llegaste directamente al límite. Si es mayor a 10. Vamos a averiguar. Acá en este caso, porque me está preguntando si llegamos al límite. Pues en este caso la caja por ahora está vacía. Vamos a ir por partes. Vamos a apretar acá. Entonces acá tenemos el incremento. TXTCount es igual a 0. Acá le estoy pasando el argumento. Acá está entrando. Ahí saltó el llegaste al límite y se fue al else. E ingresó en caja más 1. End if. A ver si ahora funciona. Ahí lo tengo. Como estaba vacía, entonces no me lo reconocía. Ahora sí, llegaste al límite. Voy a hacer lo mismo en las otras cajas. Les voy a poner el 0. ¿Qué pasa? Acá yo quiero que me ejecute esto que está acá. Por lo tanto, call, incremento, y le pongo el nombre de la cajita. Cant 2. Y lo pruebo. Y vemos que me incrementa únicamente esta caja. Y esta caja aparte. Porque cada una individualmente está llamando al procedimiento. Entonces, fíjense cómo me acabo de ahorrar un montón de código. En vez de repetir esto mismo un montón de veces, como veníamos haciendo en un principio, obviamente cuando recién estamos iniciando, por eso yo siempre les decía, por ahora vamos a estar copiando y pegando los códigos, o sea, lo vamos a estar repitiendo. A ver. Ah, está bien. Acá se está incrementando esto por un lado, esto por el otro, y este individualmente. Así que, bueno, se imaginarán que después les voy a pasar el enunciado, pero este es el ejercicio que les voy a dejar de tarea.
para que practiquen con los procedimientos y con las funciones. Que, ojo, o sea, se los voy a dejar como tarea para que lo puedan practicar. Obviamente, si no sale, lo vamos a estar viendo en detalle los cálculos, en caso que haya un problema con las funciones para hacer los cálculos. Lo podemos hacer. Les voy a dejar este chiquitito. Pero después, la próxima clase, yo voy a estar les voy a dar este armado todo completo para que lo podamos resolver en el momento usando funciones, procedimientos y otro formulario para poder pasar las variables. Pero les voy a dejar este ejercicio para que prueben, para que se animen y practiquen con procedimientos y funciones. ¿Alguna duda con esta última parte, que fue el tema de los objetos? Bueno, cuando mande el de golosinas, va a ser algún detalle abajo de cuáles son los requerimientos. Exacto, les voy a dar todo el enunciado completito. Ok, gracias. No, por favor. Después, más adelante, acostúmbrense, ahora que ya vamos entrando, es como los condicionales. Vamos a ir metiendo un montón de condicionales. En el caso de los procedimientos y las funciones, también vamos a empezar a implementarlas cada vez más. Sobre todo, siempre pensando, se van a migrar a otro lenguaje. Bueno, yo siempre les comento JavaScript, que es el que tengo más cerca. En el caso de JavaScript se utilizan mucho las funciones. No tiene procedimientos. En el caso de JavaScript se trabaja únicamente con funciones, pero se utilizan de la misma manera. Vamos a tener, porque no siempre, no es que un solo botón va a hacer todo un cálculo entero. Lo más recomendable es siempre ir delegando en pequeñas porciones de código todo lo que vamos a estar haciendo, porque no es lo mismo corregir 500 líneas de código en un botón, 500 líneas de código en otro botón, que tener todo por separado y decir, bueno, en una función, si tengo que hacer una suma, lo hago en una función aparte. Si tengo que hacer un cálculo, un descuento, ahí lo hago en otra función distinta. Cosa que si ocurre un error, en el caso del el descuento, yo voy a ir a la función del descuento. No voy a revisar todo el código que tengo en un solo bloque. Entonces, vamos a ir encapsulando las tareas en distintas porciones de código más pequeñitas. Así. Profesora, cuando le manda al procedimiento el objeto, ¿también puede mandarle una variable? Sí, tranquilamente se le puede. Es como antes cuando la declarábamos como tipo entero. Acá yo le puedo decir, no sé, valor as integer. Eso ya sería una variable. Y ahí puedo ir poniendo el valor que tomaría eso que estoy mostrando. Exactamente. Por ahora, estos son los parámetros, o sea que son estrictos, o sea, sí o sí hay que colocarlos. Pero después, en la próxima clase vamos a ver que también tenemos parámetros opcionales, como pasaba en el MSGBox. No hace falta que yo cargue todos los parámetros que tengo acá, ya que hay algunos, lo único que necesito es el mensaje. Después el resto de los parámetros que aparecen acá son todos opcionales. Entonces acá nosotros también podemos decir, bueno, en el caso del procedimiento, también, o en el caso de la función, va a haber algunos que sean opcionales.